Ya hemos visto que el pueblo de Israel manipuló la voluntad de Dios. En eso lo que dijeron es primero rechazaron a Dios escogiendo un rey. Ahora Dios les va a dar su voluntad. No era su voluntad perfecta, sino era una voluntad permisiva. Y por eso vemos que eran ellos que no aceptaron a Dios como rey. Ahora los jueces también aumentaron el problema. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, muchas veces nosotros, en vez de ser una bendición, podemos ser un estorbo. Por eso vemos ahora los jueces, en lugar de extender una bendición y ayudar en lo que fue el asunto, de ellos vemos asunto. No, recordando rápidamente, el último juez que vemos ante Samuel era Sansón. Sansón era un juez, pero también era un mujeriego que fue guiado por su carne y no por su espíritu. Vemos también los hijos de Elí. Los hijos de Elí los vemos aquí en 1 Samuel capítulo 2. Ven conmigo, hermanos, aquí en capítulo 2, versículo 12. 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vemos que tan malos eran estos hijos de Elí. Pero también vemos hasta los hijos de Samuel. Aquí vemos en capítulo 8 de nuestro texto, dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Pero vemos ahora que Dios estableció a él sobre Israel, tomando esa posición, y los jueces estuvieron ayudando. Pero vemos que los jueces pusieron un mal ejemplo en ese momento. Pero vemos que de toda manera Dios tiene su voluntad. Capítulo 8, versículo 7 dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Hermanos, las circunstancias no cambian la voluntad de Dios. Cuando Dios habla, Él habla, y podemos pensar: pero no puedo por tal circunstancia. No puedo diezmar, y tenemos razones. No podemos asistir, y tenemos razones. No podemos testificar, y tenemos razones. No podemos ir el sábado a ganar almas, y tenemos razones. Y lo que pasa es que muchas veces queremos poner algunos pretextos pensando que la voluntad de Dios es diferente con nosotros. Por eso, ¿cómo podemos entender la voluntad de Dios? Hermano, en primer lugar, nosotros somos responsables de nosotros mismos y no de los demás. Por eso yo no voy a dar cuenta a Dios por cada uno de ustedes, ni tampoco ustedes por mí. Por eso, cuando hablamos de nuestra vida, haz lo correcto, ni modo lo que están haciendo otros. Pues muchas veces queremos cambiar la voluntad de Dios pensando: pero aquel hermano hace eso y todo le va bien, y pensamos que podemos ver la vida de otro. Por eso queremos entender: somos responsables de nosotros mismos y no los demás. También vemos que Sansón, él sufrió por su desobediencia. Cuando vemos como era mal ejemplo, también él murió ciego, y luego también en la casa de los dioses. También vemos que Dios mató a los hijos de Elí, y también Dios desechó los hijos de Samuel. Pues aunque ellos estuvieron desobedientes, vemos que Dios está mostrando también a nosotros. Ahora, rápidamente aquí vemos en nuestras notas Mateo 7:3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahora, no está hablando de qué tan mal es tal cosa. Lo que está diciendo es que cuando están mirando a otro
y no ve el mismo problema dentro de uno mismo, es igual que la viga en tu ojo y la paja en el otro. Dice en Salmo 105:15, no toques, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Recordando David, él dijo que no iba a tocar a él. Lo vemos ahí en 1 Samuel 26:9. David respondió a Abisai, no le mates, porque quien extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. Vemos, hermanos, que Dios ahora es Él quien está en control. Dios es Él quien quiere usarnos a nosotros. Dios ahora quiere que nosotros le obedezcamos. Y pretextos no van a cambiar lo que Dios quiere de nosotros. Por eso muchas veces pensamos que es otro, pero vemos también en Hebreos 13:17 que explica mucho. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, no como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Como vemos ahora, Dios, Él arregla con Sansón, con los hijos de Elí, con los hijos de Samuel. Dios sabe lo que está pasando, no se preocupen. Su lugar es obedecer. Su lugar es hacer la obediencia al Señor. Y por eso Dios ahora es Él quien está en control. Por eso, ahora Dios eligió a Saúl. Se eligió para guiarlos, pero a la misma vez también para castigarlos. Por eso vemos ahora esa lección, Dios provee. Ahora rápidamente, hermanos, sus notas ahí están abiertas, su pluma en la mano, ya listo para empezar. Número 1, Dios resolverá tus problemas. Dios resolverá tus problemas. Versículo 2 dice aquí en nuestra lectura: hoy después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Ahora vemos el problema resuelto. ¿Cuál fue el problema? Recordar la historia, el padre de Saúl le mandó a buscar las asnas y luego fueron de un lugar a otro lugar, a tercer lugar, por fin llegaron con Samuel. Y es la manera que encontró a Samuel, y Dios había dicho a Samuel: cuando llegue ese joven, es él quien va delante de mí, es él quien voy a poner como rey. Pues Dios ahora se ponía todo en orden, pero el problema todavía estaba. ¿Dónde estaban las asnas? Y por eso vemos ahora que las asnas ahora están todo bien. Por eso vemos, hermanos, cómo Dios resolverá tus problemas. Hizo los problemas con tu vida física. Los problemas de tu vida física. Si has sido llamado a un lugar de liderazgo y aún estás preocupado o ansioso por alguna situación, recuerda que Dios puede resolver tus problemas. Si Dios ha puesto a ti en un lugar para servirle a Él, hay que recordar que es Él quien está encargado de nosotros. Samuel le envió al lugar que iba a encontrar la ayuda. Pues ahora está Saúl delante de él, Samuel le ayuda. Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vemos que Dios ahora está con los problemas con su vida física. Pero pastor, estoy enfermo. Pero pastor, el doctor dice que no va a sobrevivir. ¿Qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. He dicho muchas veces, si Dios le diera lo mejor para tu vida, Él te llevará al cielo en este momento, porque no hay nada mejor que el cielo. Pero nos dejó aquí con propósito con nuestras vidas. Por eso hay que confiar en lo que Dios está haciendo con nosotros. Esta vida sí produce problemas. Dios es el que nos ayuda. Bueno, vemos ahora ese problema que tenía Saúl.
las asnas perdidas. Híjole, ¿quién quiere ir a buscar asnas? Yo no soy el primero, ¿verdad? Y por eso ahí está él ahora buscando asnas. ¿Qué se? Compre otro, papá. Mejor dejar soltarlos, ¿verdad? O tal vez un tractor en su lugar, pero algo en vez de estar en lugar. Pero cuando hay algo en la vida que no va bien, hay que recordar que es Dios quien está en control de su vida. Dios provee. Si se ve los problemas con la familia. Cuando vemos ahora el padre de Saúl, él estuvo preocupado por él. Cuando vemos a él ahora, él tuvo problemas en ese momento. Hubo problemas ahora, el padre preocupado. Cuando vemos ahora a Saúl, hemos hablado en las veces pasadas como Saúl ahora está listo para ser ungido. Y luego cuando llegue Samuel, ¿dónde está Samuel? ¿Dónde está Saúl? No se sabe. Andan buscando, está escondido. Si puede imaginarse un hombre que hombros para arriba, más alto que cualquier otro. Un hombre grande ahí escondido. Por eso el rey inseguro. Vemos ahora con David cuando llegó Goliat, ¿verdad? Mano a mano, hombre a hombre. Pues el más bien de ellos, Goliat, pues supuestamente en contra del más grande de Israel. Y en mi mente está muy viva. Yo puedo imaginar como Saúl en ese momento cuando dijo, mándame uno. Yo me imagino Saúl ahora estamos arriba de todos y casi lo puedo ver ahora empezando así, bajándose más bien a su nivel. No quería esa posición. Inseguro. En lugar de servir en eso, ahora anda inseguro. Problema, su familia obviamente no le estuvo apoyando. Obviamente no estuvo detrás de él. Por eso él ahora está escondido porque Saúl, ¿quién eres tú? Tú eres un niño, un niñote, ¿verdad? Pero es un niño. Y luego ahí vemos a él. Por eso problemas ahora sí sucede también con el futuro. Cuando el siervo de Dios está en la voluntad de Dios, Dios resuelve los problemas, pero hermanos, a su tiempo, no al nuestro. Cuando Dios está listo, no cuando nosotros estamos listos. Pues hay que recordar, vamos a estar viendo eso durante la vida de Saúl, aquí en la semana siguiente. Simplemente haz lo que Dios quiere que hagas. Simplemente obedece la voz de Dios. Por eso no tenemos que entender todo. Dios proveerá. Dios sabe lo que necesitamos. Dios nos pone en camino para últimamente bendecirnos. Si conoces a Cristo como tu Salvador personal, ya tienes la victoria. Nadie ni ninguna cosa te puede separar del amor de Cristo. Él está a tu lado. Él te va a poner un lugar en el cielo algún día. Por eso vemos que solamente estamos en un camino llegando en ese día. Dios proveerá. Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cómo es que ponemos tanto énfasis, tanta preocupación, tanta molestia, tanta inseguridad en lo que es por el momento y nada más? Esta vida, en un momento estamos en la gloria. Y créeme, hermanos, después de algunos millones de años en el cielo, vas a recordando atrás de este momento de vida, así será un momento de vida, con todo lo que hay en nuestro futuro. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, en tu vida Dios proveerá. No quizás, no tal vez uno con otro, o tal vez otro, no, a ti también. Él provee lo que necesitas en tu vida. Por eso hay que empezar confiando en nuestro Dios. Dios provee. Ahora, número 2, hermanos, siguiendo. Dios proveerá tu provisión. Tu provisión. ¿Cuántas veces nosotros preocupamos por lo que nos falta? Y cuando yo digo nosotros, yo me incluyo a mí también. Cuando vemos los precios en los súper, cuando cada vez que pagamos el seguro de vehículo es más grande, más alto cada vez. Cuando pagamos la luz y híjole, Edison ya tiene nuestro oro.
Y así está viviendo y luego, pero recordando que es Dios ahora, es que Él está diciendo que todo os será añadida. Pues queremos ahora obedecer. Por eso Dios provee tu provisión. Versículo 3 ahora, que dice la palabra aquí. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, y saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y tercero una vasija de vino, los cuales luego te hayan saludado, te darán 2 panes. Ahora, está ahora proveyendo. Hay que recordar que él no tenía nada para ofrecer a Samuel. Conversó con su ayudante, que daremos para que nos ayude a encontrar las asnas. No tenía nada, su comida ya estuvo gastado. Pero vemos ahora que Dios ahora en la provisión. Por eso inciso A, Dios proveyó el apoyo. Dios proveyó el apoyo. Hay en versículo número 4, los cuales luego que te hayan saludado te dan 2 panes, lo que tomarás en mano de ellos. Dios te apoyará. Por eso, ¿cómo te apoya, hermanos? Número 1, apoyo en el material. Apoyo en el material. Apoyo en el moral. Necesitamos apoyo. Necesitamos vida. Sí necesitamos comer. Pero más que eso, necesitamos un apoyo moral. Un apoyo moral es alguien que está contigo. Cuando está difícil, cuando no está difícil, está contigo apoyándole. Necesitamos apoyo, necesitamos apoyar a otros también. Pero Dios provee el apoyo. Él nos usa para apoyar. Por eso eran 3 hombres que venían apoyando a Saúl. Y Saúl que necesitaba que alguien apoyara. Pues vemos ahora que Dios los puso juntos para poder hacer la voluntad de Dios. Dios nos usa unos a otros. Dios es el quien da a nosotros para hacer una bendición a otros. Porque nuestra vida no es simplemente para entrar, sino también para salir. No solo para mí mismo, sino también para otro igual. Pues Dios ahora nos ha bendecido para también ser de bendición. Por eso Él proveyó el apoyo. Segundo inciso B, Dios proveyó la ayuda. Debemos ayudar a otros. Sobrellevar, dice en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Necesitamos ayuda. En Hechos 16:9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Necesitaban ayuda, buscando ayuda. Dios proveyó apoyo, ayuda. Y también el número 3, inciso C, Dios proveyó el amor para servir. El amor para servir. Versículo número 7. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te mire a la mano, porque Dios está contigo. Nosotros estamos llamados a ser fieles a Dios y permitirle suplir las necesidades. Dios es el que está aquí, un amor para servir. Ahora vemos a Saúl, él va a querer servir y va a estar sirviendo en la vida. El Espíritu de Jehová vino sobre él, lo vimos en versículo número 6. Saúl fue un hombre en este momento humilde. Y lo vemos cuando vemos en 1 Samuel 15:17, cuando dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, aunque eras pequeño en tus propios ojos. ¿Qué es humildad? Saúl no era nadie. Saúl es el que está buscando unas asnas. ¿Qué menos hay de posición que eso? Vemos que ahora él estuvo satisfecho servir en lo pequeño. Por eso en este momento lo vemos humilde. Nunca deje tener el amor de Dios en el servicio. Ahora vemos, hermano, número 3. Dios te dará el poder que necesitas. Dios te dará el poder que necesitas. Ahora, para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, sí vamos a necesitar habilidad, vamos a necesitar poder.
Vamos a necesitar dirección. Vamos a necesitar sus bendiciones. Vamos a necesitar de Dios en nuestra vida. Por eso el poder. ¿Qué vemos ahí en versículo 6? Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Vemos ahora el poder. Ahora, inciso A. Dios te convertirá en otra persona. Dios te convertirá en otra persona. Versículo 6 siguiendo dice: y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Dios ahora hizo otro hombre, Saúl. Hermanos, hay que entender que en nosotros Dios nos hace otra persona en Cristo Jesús. Y por eso es algo que nosotros no somos como el hombre de antes. Por eso, hermano, cuando nosotros somos salvos, debemos ver una diferencia que es nuestro testimonio de nuestra vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vemos ahora que es un nuevo hombre que vemos ahora en Samuel. Cuando pensamos en eso, en algunas instancias en mi vida he conocido a alguien que tuvo otro nombre. Mi padre es uno. Mi padre, su nombre es un nombre poco diferente. Su nombre es Berlis. Muy bien, Berlis. No es muy fácil para decir ni en inglés ni tampoco en español. Berlis. Ahora, antes que fue salvo, nadie quería decir Berlis. Todos querían decirle a Bud. Por eso mi padre era Bud de su juventud. De joven, ahí en adelante, Bud. Pero cuando él fue salvo, él no ya quería ser llamado Bud. Él quiere ser llamado Berlis. Porque Bud es el de la vida antigua. Bud era el hombre que vivía en pecado. Berlis ahora es el nuevo hombre. Y por eso cambió su nombre, porque él no estuvo cómodo en ese otro nombre que fue dado. Yo he conocido a otros también igual. Ese nombre trajo memorias de su pasado que no quería recordar. Y por eso convertido en otro nombre, en otra persona. Hermanos, es nuestro testimonio. Lo he dicho en otras ocasiones. ¿De qué es conocido? El ratero. No quiero ser conocido como ratero. Mentiroso. No, tampoco queremos ser el mentiroso. ¿Qué testimonio tiene con su vida? Si alguien que le conoce muy bien pusiera un nombre, un testimonio, ¿qué sería su testimonio? Pues vemos ahora que Saúl ahora está siendo convertido a otro hombre. Es su testimonio. Dios estuvo con él. Y luego vemos que la tarea simplemente era ser obediente. Saúl estoy diciéndole, dice Samuel, estoy diciendo, haz esto, que el otro, y luego sigues adelante. ¿Qué necesita hacer Saúl? Simplemente obedecer lo que le dijo Samuel. En nuestra vida, ¿qué necesitamos hacer? Simplemente obedecer a nuestro Señor. No ponga su opinión, no ponga los pretextos. Obedece la voz del Señor en tu vida. Eso es lo que vamos a encontrar. Dios provee. No, yo prefiero proveer por mí mismo. ¿Qué tonto sería eso? El dueño del mundo, dueño de todo. Él quiere proveer, o yo en el poco que tengo voy a proveer. Hay que entender que Dios ahora está diciendo que Él quiere proveer en nuestras vidas. Dice ahí en 1 Samuel 13:8, puse el texto en sus notas, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Vemos ahora que Saúl está demostrando otro lado ahora. Vemos ahora nuestra historia. Esperó 7 días. Dijo Saúl: espérame, en 7 días llego. Y luego esperó los 7 días. Ahora vemos en capítulo 3, se dice: espérame, en 7 días vengo. Y llego allá, y luego él, en lugar de esperarle, se adelantó. Porque ese mismo día es cuando llegó Samuel, exactamente como él le había dicho. Pero vemos en ese momento fue convertido. Tuvo un buen principio en este momento. Vemos, hermanos, inciso B. Dios te da el poder de proclamar la verdad.
Vemos ahora en versículo 10, él ahora está profetizando, 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, hablando el apóstol Pablo en Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Por eso ahora vemos que el poder de proclamar la verdad, hermanos, como en una predicación proclamando la verdad. Cuando vamos nosotros el sábado a tocar puertas, proclamar la verdad, demostrar Cristo en nuestras vidas. Ahora vemos al número 4, último ahora. Vemos ahora Dios proveerá para el pueblo. Por eso, problemas, provisión, el poder y ahora para el pueblo. Muy bien, versículo número 24 nos dice: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Vemos ahora que ahora está escogido y está puesto para el pueblo. Inciso A: el varón fue escogido como el rey. Fue escogido como rey. Hermanos, fue la decisión de Dios. Ahora, ya no es la voluntad provisional de Dios, sino que es la permisiva de Dios, sino ahora es la voluntad perfecta de Dios. Vemos que Dios ahora está establecido. Él es mi hombre, Él es el rey. Yo le estoy poniendo en ese lugar. Hermanos, si tiene la oportunidad de tener lo mejor de Dios en su vida, no importa lo que está en su pasado, hay oportunidad. Puede encontrar lo que es el mejor. El rey tiene su responsabilidad. Ahora, cuando vemos al rey, él está puesto, pero ahora él tiene su responsabilidad. Hermanos, en nuestra vida Dios nos ha puesto hasta este día, pero nosotros ahora tenemos responsabilidad con lo que Dios nos ha dado, nos ha revelado. Muchas veces, en lugar de obedecer, queremos pensar, orar, esperar, y luego no queremos obedecer. Ahora somos responsables en la vida. Saúl, Dios te ha puesto para ti tu primera tarea, para ti el lugar de ser rey sobre Israel. Por eso él tiene responsabilidad. Vamos a pensar un poco de esa responsabilidad. Vemos ahora la palabra o la frase pecados de presunción. Pecados de presunción. ¿Qué significa pecado de presunción? Lo que significa es cuando yo de mi voluntad hago algo mal, presumiendo que Dios me va a perdonar. O sea que estoy calculando si vale la pena. Porque cuando hablamos del pecado de presunción, es un pecado muy serio. Hay pecado de debilidad, hay pecado de su carne, hay pecado de ignorancia, pero el pecado de presunción es otro nivel del pecado. Vemos rápidamente, hermano, aquí lo que tengo aquí en nuestras notas. En capítulo 15, 22 dice: Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vemos aquí, ¿qué dijo Saúl? Pues él desobedeció. Eso viene ahora en un mensaje por delante. Pero él desobedeció y echó la culpa, por lo cual que guardó los animales para sacrificar a Dios.
No, pues yo perdoné lo mejor para sacrificar a Dios. Y él pensó que podía hacer su propia decisión, un pecado de presunción. Voy a sacrificar, voy a desobedecer, pero voy a sacrificar. Voy a hacer algo mal, pero voy a hacer algo bien con lo que hice mal. Era su opinión. Y luego dijo Samuel, mejor obedecer que sacrificar. Pues hermanos, es mejor obedecer que decidir desobedecer y luego pedir perdón y hacer sacrificio de él. Números 15:30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, eternamente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso está tratando con ese pecado de presunción, presumiendo que Dios le va a perdonar y todo va a estar bien. Tal vez no todo va a estar bien. Saúl, ahora eras escogido y ahora eres desechado. Eras puesto y ahora ya no. Un solo pecado cambió todo en la vida de Samuel. Por eso vemos ahora el pueblo, ese tiene su líder, tiene el hombre, tiene la apariencia que ellos querían. La palabra de Dios será cumplida cuando vemos en versículo 19 hablando de los que están allí, los que van a llegar. Y luego en 1 Samuel 8:10 dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros, en su gente de caballo, para que corran delante de su carro. Pero Dios ahora está diciéndose a ellos, pero decidieron desobedecer. Por eso vemos en un lado Saúl, él ahora desobedeció deliberadamente y ahora él está desechado. Vemos el pueblo, decidió también desechar a Dios y pedir un rey. Ahora vamos a ver más adelante, pero su fin también encuentra juicio sobre el pueblo de Israel. Por eso, hermanos, cuando Dios nos da luz, no tenemos opciones. Es obedecer o desobedecer. Pero pastor, no puedo, no importa. Pero pastor, difícil, no importa. Pero no puedo, sí puedes. Porque Dios nos dijo, sí podemos. Es obedecer o desobedecer. La desobediencia va a traer también sus consecuencias. Ahora, inciso B, hermanos. Inciso A, fue el varón, fue escogido como rey. Inciso B, el pueblo reaccionó a su nuevo rey. Ahora vemos versículo 24 que primero la reacción de Samuel, el presente, el rey, el pueblo reaccionó con gozo. Pero ahora vemos también otra parte terminando en ese mensaje. Versículo 27 dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. ¿Qué frase? ¿Cómo nos ha de salvar este? Hablando de rey ahora. ¿Cómo nos va a salvar este? Pues vamos ahora, hermanos, que todos no estuvieron de acuerdo. Todos no querían ese rey. Sí querían un rey, pero a su manera, a su preferencia. No. Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios en nuestras vidas, hay que aceptar lo que Dios nos da. Hay que estar conforme a lo que Dios nos da. Note la frase, algunos perversos. La persona que
no está atento a lo que Dios hace, es un perverso. Es algo, una frase muy fuerte hablando de aquellos hombres. Dios no les dio una bendición, Dios les dio una bendición y todavía están inconformes. Dios les dio lo que ellos querían: hombre grande, apariencia, guapo, todo lo que hubo, ahí estuvo en él. Hombre también valiente, lo vamos a ver también, peleaba muy bien. Vemos ahora todo lo que quería y algunos ahí están en contra. Pero cuando vemos, hermano, la historia, Israel con Moisés, murmurando, vez tras vez tras vez. Hermanos, la verdad es, todo esto es para enseñarnos a nosotros, porque nosotros no somos mejores que los de la Biblia. Algunos dicen, pues pastor, ojalá que hubieras visto, que hubiera vivido durante los días de Cristo. En realidad, yo no, porque todos lo dejaron. Todos lo dejaron. Yo no pienso que soy mejor que ellos, ni ustedes tampoco. Pero mejor para mí estar en esta época, predicar el Evangelio, que vivir ese tiempo de vergüenza con todos en contra de él. Cuando vemos Israel, hermanos, es igual nuestra vida. Dios nos da oportunidad de vivir por fe, de obedecer a él, de recibir bendiciones de él. Hay que confiar, Dios provee. Filipenses 2:14, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Vemos ahora que con ellos inconformes, último, hermanos, vemos ahora la reacción de Saúl. Dice al último, mas él disimuló, se fue. Sabiduría. No quería confrontarles. ¿Qué tienes tú? Dios me puso aquí mano a mano, ¿verdad? Goliat no, pero contigo sí. No, todo cae por su propio peso. Hay que dejarlo y seguir adelante. Pero muchas veces no queremos, preferimos más problema en la vida. Cualquier sea su necesidad, Dios provee. Dios provee.